¿Quién tenemos aquí y dónde estamos? Bueno, estamos en el canal de Xur de Morán, eso es lo más importante. No vamos a dejar al mejor bailador sin castañueles. Pero ¿con quién estamos y dónde estamos? Pues en la Viesca El Regidor, el mejor jardín botánico privado que tenemos en Asturias, por lo menos con el mejor otoño diseñado por este señor que tenemos aquí, que es Miguel. Miguel Llana Valdés. Y es el tercer espacio que dedicamos en el canal de Xur de Morán a este bosque, la Viesca El Regidor, que tenemos en Cal Regidor, en el pueblo de Llamas, parroquia de Villazón, concello de Salas y camino primitivo de Santiago. A 20 metros, un poco más del camino. Que tú lo ves desde el camino y nada más que ves un par de paneres, una casona y todo bosque. Pero aquí tenemos un jardín botánico maravilloso. Bueno, una viesca con flores, con plantas y con árboles, helechos arborescentes, que nos los va a enseñar ahora Miguel en cuanto nos levantemos de este rinconcito que hicieron las hijas de pequeñas. Ah, venga, hay que contar eso. ¡Vámonos! Mira, detrás tienes uno de los muchos que hay. Este es un helecho australiano. Normalmente es bastante arbóreo y lo que pasa es que es aún joven. Tiene solamente unos 5 años. Un poco más y de cuando los dinosaurios, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acaba cogiendo un tronco y puede medir hasta 4 o 5 metros de altura. Mira, Surde, que te enseñe Miguel esta rareza, que es súper chula. Y hay muy poquitos también en Asturias. ¿Qué es eso? Este es un arce japonés que se llama Starfish, que significa estrella de mar. Te fijas la forma que tiene. Está retorcido hacia adentro, ¿os dais cuenta? Y luego si giramos la hoja, mirad, acércate. Es verde por el envés. A ver. Mirad, es verde. Granate, oscuro, muy oscuro y retorcido. Y que te diga Miguel también esto y fijaros en el pie, ¿qué es eso? Esto es una magnolia, se llama macrófila. Macrófila, porque tiene las hojas enormes. Unas hojas enormes, es un árbol norteamericano de hoja caduca, que da unas flores así de grandes. Y esta es de semilla de una amiga, de unos amigos que también tienen un jardín maravilloso en Santianes de Pravia. Y mirad con qué lo protege Miguel, con tojos y con zarzas y zarzas. Y tal. Y para hace evitar que los jabalíes y los corzos estropeen las cortezas. que ya le pasó a alguno. El Tal tocho. cual. Entonces, como decía antes, como dijimos con los troncos para vegetar todo eso y que lo colonicen los musgos, pues aquí se aprovecha de los tojos, de los escayos y tal, hace esas bolas para que no venga un jabalí o un corzo y se lo dañe como le dañaron. Vamos a seguir caminando y que nos enseñe Miguel un trocito más de la franja de transición asiática, donde tiene su gran colección también de acebos, cosas muy extrañas, y de arces. Porque aquí tenemos bosque autóctono, plantas autóctonas, americanas, asiáticas, De los 5 continentes. de los 5 continentes. Hasta Argentina. Esto es una hierba mate, que es un Ilex paraguensis, es el único acebo que vive en el hemisferio sur. De aquí se saca la hierba mate de los argentinos. Ah, Para que no os lo hubierais imaginado, pues está aquí, en Salas. Rodeado y acompañado de hayas, de carpes. Mirad que hayedo, donde ahí también hayas rojas, hayas atropurpúreas, que veremos después. Pero fijaos, vamos a adentrarnos y que os enseñe Miguel cosas, pues acebos, que son inimaginables y son acebos. son acebos pero de otra latitud, ¿o de dónde? Mirad qué hojas, mira qué hojas, ¿Chino? mira qué hojas. Un Ay, Ilex madre. cornuta. Rectangulares. Parecen las formas de las patatas soufflé, si os dais cuenta. Este también es chino. Claro, por eso hoy tenemos la pagoda. Si aquí nada ya es por casualidad, parece que hay un laberinto así un poco... Así es. Pero Todo tiene bueno. una explicación. Y este es el parterre surde de los acebos y los arces japoneses. Que en otoño pues esto se vuelve una pura fantasía. Mirad cómo están Este intercalados. es otro acebo chino también. Mira qué hojas. Acércate ahí. Es una cosa... Mira qué hojita. Pero bueno, repetimos, Miguel tiene unos acebos que no te creerías que son un acebo. Y no todos los acebos pinchan. Mira, este también es un acebo. Sí, porque aquí también el machufema, uno pincha, otro no pincha. Claro. La variedad. Pluribus unum.
Mira, aquí llegamos al Chigre, Al rincón de los gin tonics. el rincón de los gin tonics. Venga, hay que parar aquí, hay que ya parar el programa. Esta zona me gusta mucho porque el sol se pone justo enfrente y es una zona así muy fresca ahora, sobre todo porque son hayas que crecieron muchísimo estos años. Con el chino famoso, con ese budita, con uno de los Nazguls del Señor de los Anillos. Espera, que aquí hay que traer aquí la próxima vez un equipo de cámaras. Madre mía. Como una no basta, para grabar tanto. Ahí tienes el Nazgul. Esto es un ent. Ah, Esto es la raíz de un castaño, al revés. Este es el tronco y esta es la raíz. mira qué élfico. Brutal. Y luego aquí, pues, un poco de arte. Entre castañales. Aquí hay un espíritu también. Y aquí hay sátiros pusgosos. Y este acebo es un acebo canario. También es un acebo. Un acebo canario. Mira. Por el acento lo sacas. Y ahora volvemos a el rincón de los arces, con algún loropetalum, justo enfrente de las camelias. Sí, vamos a ir hacia allá aquello que nos quedaba por ver. Todo esto que veis de prado, cuando se llena de hojas de los castaños, de los robles, de arces y demás, Miguel coge, rastrilla y lo va tirando todo contra las hortensias para seguir dándoles materia orgánica. Porque ahí estaba, hay algo ahí de alguna casa antigua. Bueno, aparte de aquí, que esto era la casa de los caseros. Exacto. De Cal Regidor. Mira, Tomasina, la reina del jardín. aquí también hay reina. Voy para allá, ¿no? Vamos para allá. Al Arboretum americano, Surde. Hay Que te atravesar enseñe ahí el Miguel túnel. este túnel de hortensias por donde va a pasar, paniculatas que encima huelen y que es algo único también en Asturias. Son todo árboles, arbustos o plantas y flores del continente americano. ¿Qué pasa por aquí? A ver si van a meter los aranceles. Ay, qué risión. Mira, madre, esto es una selva. Esto parece el Vietnam o Birmania. Mira qué guapo, mira para allá. Ay, madre, y al final puede pasarse por todas partes, ¿eh? ¡Qué bien huele! Hay veces que ves como un matu, unos plantes y hay un paso. Calcura. ¿Qué cura? ¿Y eso? Pues esta era aquí vive un tío bisabuelo mío que era cura. Que su única misión en la vida, el prove, era ir a dar misa a los frailes de Cornellana. Iba un burro desde aquí a Cornellana. Y vivió aquí, la casa se cayó, pero bueno, la mantuve y decidí hacer un jardín vertical. En Cornellana, en el monasterio, la iglesia del monasterio. Exacto. Porque ese monasterio que estuvo hasta la desamortización. ¿O? Tal cual. Jolín. Mira Y el aquí estanque de tenemos. los Mira. peces. Necesitamos. Y fíjate en el arte cotonoíto, en esa barrica, al lado de un helecho que es jurásico, si no recuerdo mal, Miguel. Este es una Rabia radicans, que son estos helechos, son nativos de Asturias, crecen en los ríos muy cercanos a la costa. Y mira la Lagunera. lagunera Mírala, mírala, mírala. Madre lagunera mía. manicata que adquiere un tamaño enorme y las hojas son como lija, como escucháis. Y por debajo tiene pinchitos. Fijaros qué preciosidad, qué vergel aquí metido. Con qué tranquilidad. Hicimos, por tanto, en estos vídeos, una especie de mapa de la Viesca del Regidor. Y ahora, bueno, vamos a comentar algo importante. Esto es un jardín privado, pero alguna vez viene gente, como ven a ver la capilla también. Esto es un jardín privado, es una casa privada y bueno, no está absolutamente cerrada. Si alguien quiere contactar conmigo, pues bueno, normalmente se lo suelo enseñar sin problemas. Gente que le interese sobre todo el mundo de la botánica.
¿Y qué época? Bueno, cualquier época sería buena, ¿no? Siempre hay algo que ver. Cualquier época del año siempre hay algo. Yo si me tengo que quedar con los momentos, me quedaría en primavera hacia abril y luego el otoño. Y la otoñada es fantástica. Aquí donde estamos, yo lo llamo el arboreto americano, son todo especies norteamericanas lo que nos rodea. Y aquí el colorido otoñal es impresionante. Normalmente a mediados de noviembre es el pico. Cada árbol otoña de un color distinto, de una forma distinta y bueno, es una paleta de colores muy bonita. Vamos a empezar en primavera. ¿Qué tendríamos en primavera? En primavera están las camelias a tope. En primavera, marzo, abril, el bosque está desnudo, el sol entra a raudales y bueno, pues se ven, la colección de camelias está en su mejor momento y está lleno de flores. Luego el sotobosque, porque a mí me gustan mucho las plantas nativas, el sotobosque en primavera, el sol entra de pleno en el sotobosque, se llena de anémonas, se llena de gamones, o sea, plantas nativas que son una pasada. El ir eliminando las zarzas del bosque pues potencia un poco todas las plantas nativas bulbosas y es un momento muy chulo. En verano las hortensias, como vimos. Y luego el siempre verde, ¿no? De este jardín boscoso o bosque ajardinado. Esta es de familia de las castañas de los castaños de Indias, las famosas castañas estas que algunos lo llaman pilongas, que no se comen, y esta es una especie americana que florece además ahora a principios de verano, en julio. Luego que te cuente Miguel Sur de esa gracia que hago yo siempre de las conferencias de la NBA, que lo que tiene a un lado y a otro es como, repito, como las conferencias, lo de un océano o lo de otro, por un lado el Pacífico y por otro el Atlántico. Sí, vamos a ir un poco para allá porque aquí esto es un vergel, pero no solo Viesca el Regidor, sino todo el pueblo. Sí. Están desbrozando porque aquí los brotes verdes son constantes. Son constantes. Estamos en verano y ya ves que está todo completamente verde. ¡Qué maravilla! Mira. Esa es una hortensia norteamericana, se llama arborescens. Por eso está aquí, porque ya te digo, esto solamente son especies norteamericanas lo que vemos. Y aquí finaliza el recorrido por el Arboretum americano. Lo que podemos hacer es una brevísima pausa y nos adentramos en una nueva zona de expansión en la Viesca Regidor, que ha visto la luz y su consolidación a lo largo de este invierno, trabajando duramente aquí el señor Miguel Llana y yo a -2 grados bajo cero, unos 10 fines de semana, una cosa así. Madre mía. Una cosa así. Así que yo creo que aquí valía más hacer una pequeñita pausa y nos adentramos en la nueva obra, en el Nuevo Testamento. Sí, porque por ahí entramos, correcto, subiendo de la capilla. Exacto. Bueno, pues vamos a la nueva obra. Nos despedimos de todos los seguidores del canal Sur de Morán, la Viesca el Regidor, Salas, pueblo de Llamas, parroquia de Villazón, saliendo de Cornellana hacia la villa de Salas. A 20 metros, poco más arriba del camino primitivo. Un sitio que merece la pena conocer si tenéis oportunidad. Es que te decía, porque esta zona ahora quedó muy fea después del invierno.